Bienvenida, bienvenido. Esta es nuestra sección de salud, porque para Radio Televisión de Veracruz, su salud es lo más importante. Hoy vamos a hablar de los trastornos de la ansiedad, cuando esta es declarada enfermedad, y entonces cómo detectarla, a quién acudir, cómo resolverlo. Le agradezco que haya aceptado la invitación al psiquiatra Alejandro Escalante. Bienvenido, Alejandro. Buenos días. Y empecemos pues, por lo obvio, ¿no? ¿Qué es la ansiedad y cuándo esta se convierte en una enfermedad? Y luego pasamos a cómo detectarla, ¿no? Pero primero, ¿qué es y cómo se manifiesta? Ok, bueno, la ansiedad en realidad su característica principal es la presencia del miedo o el temor. También la preocupación y la aprensión excesiva o la angustia suelen ser sinónimos de la ansiedad. La ansiedad en realidad representa una respuesta normal que los seres humanos tenemos ante ciertas amenazas. Es un mecanismo que nuestro cerebro cuenta con él para que nos pueda alertar de que existe un peligro o una amenaza. Eso vamos a decir que ocurre de forma natural, pero los trastornos de ansiedad son aquellos en donde la presencia de esta ansiedad se vuelve de alguna manera molesta o incómoda para la persona que lo padece. Inclusive crónica, déjame ponerlo así, es decir, entiendo que tenemos momentos de miedo, de temor, donde el cuerpo reacciona, pero entendería, por lo que me has dicho, y corrígeme si estoy mal, pues que serían eventos que lo harían temporal. ¿Cuándo entonces es, cuando ya tenemos ese trastorno de ansiedad, cuándo deja de ser un estrés, un miedo, y se convierte en una... Lo importante es cuando se vuelve incapacitante, es decir, cuando la presencia de los síntomas pues sí impacta en la manera en que se desenvuelve una persona. Por ejemplo, es muy común que la gente que padece trastornos de ansiedad describa que se queda encerrada en casa porque tiene temor a salir o porque tiene temor a que al encontrarse en la calle pueda tener un episodio fuerte de angustia. Uno de los trastornos de ansiedad pues son un grupo de padecimientos que básicamente están ocupados por los ataques de ansiedad, el trastorno de ansiedad generalizada, la fobia social, la fobia específica, el trastorno por estrés agudo y el trastorno por estrés postraumático. Pero probablemente una de las formas más comunes de ansiedad son lo que se denominan ataques de pánico o crisis de angustia. ¿Cómo identificarlos en casa? Es decir, ¿cómo en este momento podemos entender cuándo es algo estrictamente de momento y cuándo nuestro pariente, incluso nosotros mismos, nuestras hijas o nuestros hijos, ya tienen un problema de trastorno de ansiedad? ¿Cómo lo detecto? Ok, lo primero es a partir de los síntomas. Por ejemplo, en el caso de los en el trastorno de angustia o el ataque de pánico, la característica es que la persona de forma súbita va a tener un momento de miedo intenso y junto con eso van a aparecer síntomas físicos como palpitaciones, dificultad para respirar, la sensación de que se oprime el pecho, ganas de querer salir corriendo. ¿Están motivados o simplemente surgen? Cuando existe un trastorno, bueno, puede ser motivado como una respuesta ansiosa, pero la gente que ya padece un trastorno de pánico, pues va a tener regularmente 2 o 3 episodios de este tipo, al menos por semana. Es ahí cuando sí se necesita el abordaje a través de un tratamiento farmacológico y un tratamiento terapéutico. Es decir, ya hay un problema químico en el cuerpo. Exactamente. ¿No? Ya se desbalanceó la química del cerebro. Y afectó. que comienza como a propiciar que aparezcan estos episodios de crisis, por ejemplo, viendo el televisor, una mujer cocinando, etcétera, sin que parezca haber un motivo real alrededor, puede desatarse una crisis de angustia. ¿Qué hacer? Lo más importante pues es acudir con un médico especialista, en este caso un médico psiquiatra, que a través de la revisión de los síntomas, pues en primer lugar va a diagnosticar adecuadamente que se trate de un problema de angustia, y existen tratamientos farmacológicos muy eficaces para controlar los problemas de ansiedad. Regularmente el tratamiento eje de los problemas de ansiedad es los medicamentos antidepresivos, aunque nominalmente suene que son medicamentos para combatir la depresión, son el tratamiento número 1 para cualquier problema de ansiedad. ¿Por qué? Porque regulan esta química cerebral y estabilizan en un periodo máximo de 2 o 3 semanas a una persona. Me decías controlar, si ya no se cura.
Va a tener un pronóstico dependiendo de cada individuo, es decir, aquí hay que personalizar el diagnóstico y hay gente, por ejemplo, que tiene factores hereditarios muy importantes, es decir, que los problemas de ansiedad se transmiten en la familia, ¿no? Ajá. Cómo se hereda la diabetes o cómo se puede caray, heredar entonces la es un susceptibilidad al cáncer, ¿no? Y hay gente que lo va a desarrollar pues por los estresores de la vida, es decir, Claro. que puede estar sometido a grandes presiones y eso traer como consecuencia una respuesta del cerebro que dé una respuesta ansiosa. En tu experiencia clínica, de cada 10 personas que te visitan, ¿cuántas tienen problemas de ansiedad? Es decir, tratar de dimensionarlo. Regularmente se consideran los trastornos de ansiedad los más comunes dentro de los trastornos psiquiátricos. Yo te podría hablar en mi experiencia Caray. que probablemente el 40-50% de la consulta está ocupado por problemas de ansiedad. Y de esos 40-50%, de ese, ya universo. tomándolo, de ese 100, ¿qué tanto es hereditario, qué tanto es adquirido por los resortes? Regularmente yo externos? diría que un 50-50. ¿no? Es muy alto. Es muy alto, sí. Y hay Es una muy alto. propensión hereditaria muy importante, es decir, y no solamente en la ansiedad, en la gran mayoría de los problemas psiquiátricos hay una propensión hereditaria, es decir, la esquizofrenia hereda a la gente susceptibilidad para desarrollo de la enfermedad, la misma depresión tiene un factor hereditario muy importante, la enfermedad bipolar al igual. Más en mujeres y en hombres, más en hombres y en mujeres, ¿qué rangos de edad? Particularmente los trastornos de ansiedad y los trastornos afectivos sí ocupan mucho más a las mujeres, es decir, en una proporción regularmente de 2-1 o incluso de 3-1. ¿sí? Muy alto. Y también la aparición de los síntomas es regularmente en personas jóvenes. Ubicamos los primeros datos de ansiedad en una persona que va a tener un problema de este tipo entre los 17 y los 25 años de edad. Suponiendo, y ojalá no sea así, que no consulten a un psiquiatra, que no se atiendan, ¿qué afectaciones entonces puede tener? No nada más la parte de incapacidad que ya manifestabas. ¿Qué otras afectaciones al organismo puede causar un trastorno de ansiedad que no se atiende? Lo más importante es que se vuelve crónico, ¿no? Y que se van sumando otras enfermedades. Por ejemplo, es muy común que el paciente que solamente tiene ansiedad y no se atiende, pues se le pueda sumar un cuadro depresivo, por ejemplo, ¿no? Uf. Y pues si tiene o padece otro tipo de enfermedades, pues eso también va a llevar a que no tenga un adecuado cuidado, por ejemplo, si es hipertenso, si es diabético. ¿Por qué? Porque el mismo problema mental pues incide mucho en la disciplina y en la constancia que se requiere para llevar los tratamientos. Y metabólicamente pega, ¿no? Sí, también afecta. Es decir, la gente con ansiedad, por ejemplo, es más propensa a sufrir infartos, ¿no? Que particularmente es el área que más está relacionada con los problemas de ansiedad y problemas físicos. Ya. Pues yo te aprecio mucho, Alejandro, que has estado con nosotros. Me preocupa la parte hereditaria, ¿sabes? Sí. Sí hay que tener más protocolos para tratar de detectar a tiempo cuando estamos teniendo un problema de poder heredar, para avisar pues a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos Importante que es tenemos ahí un problema, ¿no? E importante es la prevención, es decir, que uno pueda identificar de forma temprana Claro. y tratar de forma temprana. Sí, porque ya una vez que lo padecemos, Sí. seguramente lo pasaremos a nuestras generaciones. Entonces, Así es. no es que sea malo, pero sí es importante saberlo para tomar las medidas preventivas, ¿no? Ok. Alejandro, aprecio mucho tu tiempo. Muchas No, gracias por muchísimas venir. gracias. Eres muy amable. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Alejandro Escalante, psiquiatra. Gracias por venir y